Me gustaría mucho saber si ya estamos transmitiendo. Sí, Aquí ya tenemos ya 23 en esta plataforma y por YouTube ya hay otro tanto también ya conectados. Lisbeth, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hoy Lisbeth nos va a acompañar en esta tarde con uno de los temas que quizás resulta ser más importante y de mayor actualidad en este momento. Y es que vamos a estar aprendiendo sobre autogobierno y economía. Vamos a estar compartiendo con Lisbeth desde la cosmovisión bíblica todo el tema del sistema económico, economía y cosmovisión bíblica. Entonces, perdón que es que aquí siempre cuando no debe timbrar, timbra. Ay, Dios santo. Vamos a estar con Lisbeth tocando este importante tema y los invito a que todos tengan libreta de apuntes y que estén muy, muy, muy pendientes de toda esta maravillosa charla que vamos a tener hoy. Creo que pocas veces tenemos la oportunidad de tener una conferencista de las calidades de Lisbeth y de poder acercarnos a un tema tan interesante. Espero que todos ustedes lo disfruten tanto como sé que lo voy a disfrutar yo. Y Lisbeth, te bendigo. Muchas gracias por estar aquí. De verdad que tu amistad me edifica, pero el tenerte aquí me enorgullece. Muchas gracias y bienvenida esta tarde con nosotros. Muchas gracias, doctora María Claudia y doctora Marta Figueroa. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que me siento muy honrada y muy privilegiada de estar con ustedes en esta tarde. Muy buenas tardes a todos los estudiantes, a todos los amigos y bueno, de verdad que es un tema demasiado grande, es un océano muy profundo el tema de la economía y los fundamentos de la economía y vamos a ver hasta dónde llegamos. Prometo avanzar lo que más pueda, pero realmente es un mundo maravilloso poder conocer los fundamentos por los cuales se mueve nuestro mundo. Entonces, como dijo la doctora María Claudia, estaremos compartiendo sobre el autogobierno y la economía. Muy bien, ahí todos tienen ya la pantalla. Sí, ahí se está viendo. Sería que la pongas en modo presentación. Ok. Bueno, ¿listo? ¿Ya está? Sí, ya, se ve bien. Bueno, Economía de Libre Empresa. Este es un libro de Tom Rawls. Tom Rawls es un hombre, fue un hombre muy importante en el tema de la economía y en el tema de la cosmovisión. Es uno de los autores y escritores de los libros rojos que les estuve hablando en la Escuela de Gobierno, de todos estos 3 libros, esta enciclopedia que habla del Principal Approach, que es la aproximación a la educación y a la cosmovisión bíblica. Es un gran hombre, él tiene, ustedes en Amazon pueden encontrar su libro en inglés, los que leen bien el inglés, y bueno, ahí están condensados todos estos principios. Dios, el autor de la libertad. Entonces, desde el comienzo nosotros nos damos cuenta, desde el Génesis, nos damos cuenta de los principios de la economía. Dice, en esta sencilla palabra, creó. En el principio, creó Dios. Génesis 1:1. Creó. ¿De dónde creó? ¿Qué necesitaba para crear? Cuando nosotros vamos a crear una empresa, cuando vamos a formar una empresa, ¿qué es lo primero que hacemos?
Escribimos la visión, escribimos el proyecto, miramos con quiénes contamos, miramos el presupuesto, revisamos qué recursos tenemos. Entonces, hay una palabra que a mí me gusta muchísimo que dice que para él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Al decir que la creación se hizo en 6 días y que el séptimo descansó, 6 días es muy posible y creo yo que pudieron haber sido 6000 años. Porque para hacer una creación tan compleja, tan grande, tan maravillosa, tan rica, él tuvo que haber tenido una economía supremamente grande porque es la creación. No estamos hablando solamente del planeta Tierra, sino de todo el cosmos, de todo el universo. Entonces, estamos hablando del economista por excelencia, el economista más grande que tenemos y el jefe o el maestro que nos enseña el tema de la economía. Un ser infinitamente superior que creó las fuentes de las aguas, que cuestan muchísimo dinero, las piedras preciosas, los minerales, el oro, las esmeraldas, y en algunos países nos dio un poquito más que a otros, ¿no? Entonces tenemos esa alegría de vivir en uno de los países más ricos y en uno de los continentes más ricos. Y por eso, bueno, ahora América está en todo este tema de la lucha por la libertad. Los pueblos deben entender primero la filosofía de la libertad si quieren preservar una patria libre. Este principio es fundamental. Si nosotros no entendemos la filosofía de la libertad, entonces muy fácilmente vamos a ser engañados y alienados, medios de comunicación, por personas que no se dan a la tarea de investigar, de profundizar, de leer, de escudriñar, sino que repiten noticias falsas, repiten lo que los medios están diciendo. La primera escuela de cosmovisión que realicé en Berna, Suiza, juntamente con la escuela de la Brie Fellowship del doctor Francis Schaeffer, que es una escuela que les recomiendo muchísimo, muy profunda, con una biblioteca muy grande, donde tú puedes ir a vivir 6 meses, 1 año, 2 años, el tiempo que tú quieras ir a estudiar un tema. Allá hay todos los temas que tú quieras aprender o estudiar. Y en este lugar, en la Brie Fellowship, estuvimos estudiando el tema de la filosofía de la libertad y de cómo preservar una patria libre. En esa escuela específicamente te enseñan cómo reinterpretar cada cosa que tú ves. Si tú lees un libro, tú no lees el libro dejándote influenciar por el pensamiento del maestro, sino que te damos las herramientas de la reinterpretación para que tú te des cuenta lo que hay, el origen, el propósito inicial de ese autor, lo que quiere transmitirte. Asimismo, con las propagandas de televisión, con el cine, las películas, los libros, y debemos aprender a desarrollar una mente analítica, una mente reinterpretativa, porque vivimos en un mundo de mucha falsedad, de muchas mentiras, de muchos engaños, y en este tema de la economía se hace necesario tener herramientas de cosmovisión para no ser engañados por falsas filosofías que abundarían en este tiempo, muchas falsas enseñanzas. Si la gente no entiende las distintivas bases filosóficas de la libertad sobre la cual están establecidos sus sistemas políticos, económicos y sociales, el esfuerzo para defenderla será en vano. Padres y maestros somos responsables de la preservación de la libertad. Tenemos una responsabilidad muy grande. Tenemos, como padres de familia, tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestros hijos todos estos principios, todos estos valores, todas estas enseñanzas que nos llevan a conservar la libertad, a defender la libertad. Y precisamente, como decía la doctora María Claudia, en momentos tan difíciles como estos, en momentos tan coyunturales como vive nuestra sociedad actual, donde nuestros jóvenes, nuestras familias están siendo atacadas, nuestra sociedad está siendo bombardeada por el temor,
Nuestros jóvenes están llenos de pánico sin saber cómo van a afrontar el futuro, qué se viene, qué hay por delante. Entonces, es necesario que tengamos nosotros esas herramientas tan importantes para preservar la libertad. Y para preservar la libertad debemos conocer la historia. Y la historia está cargada de fundamentos, que eso es lo que vamos a conocer a lo largo de esta charla. El gran patriota irlandés John Philpot Curran, 1750-1817, hizo esta advertencia a sus compatriotas. Es el destino común del indolente ver que sus derechos se vuelven presa del activo. La condición sobre la cual Dios dio libertad al hombre es la eterna vigilancia. Si él quebranta esta condición, la servidumbre será la consecuencia de su crimen y castigo de su culpa. Miren lo importante de esta frase. Aquí hay una herramienta muy importante que es la condición sobre la cual Dios nos dio la libertad, y es la eterna vigilancia. Nosotros no podemos simplemente votar y olvidarnos que un día votamos por X o por Y candidato y ya seguir nuestra vida ocupados en nuestro estudio, en nuestro trabajo, sin darnos cuenta lo que están haciendo con nuestro dinero, con nuestras riquezas, con nuestro patrimonio, con nuestras leyes. Recuerden que el político es un siervo. Política, la verdadera política es servir. Entonces, los políticos no son los que nos mandan ni los oprimen. Ellos son los que obedecen las órdenes del máximo poder, que es el pueblo. Somos nosotros los que los elegimos. Entonces, cuando nosotros no vigilamos por qué nos imponen un impuesto, por qué están creando nuevas leyes y nosotros no estamos allí para vigilar, entonces la servidumbre será la consecuencia de su crimen y el castigo de su culpa. O sea, en otras palabras, seremos nosotros los culpables de que nos estén colocando esa cantidad de impuestos con los cuales se oprimen al pueblo. Es muy importante la condición de la vigilancia, muy importante. Nosotros debemos vigilar, debemos hacer control público. Haber nacido libres es un accidente. Vivir es una responsabilidad, morir es una obligación. Me encanta esta frase de un autor desconocido. Nacimos libres porque Dios quiso crearnos libres. O sea, nosotros no lo buscamos, nosotros no lo creamos, nosotros no lo pensamos. Simplemente a Él le plació, en su infinita voluntad, Él nos creó seres libres. Es un accidente, nacimos libres. Ahora, vivir libres, vivir dentro de esa libertad, es una responsabilidad muy grande. Por eso la responsabilidad como padres, ir pasando los principios y las enseñanzas de generación en generación. Es nuestra tarea como papás, no solamente darle a nuestros hijos educación, techo, abrigo, alimento o las cosas que ellos necesitan o los regalos de Navidad. Más que las cosas materiales, los padres tenemos la enorme responsabilidad de ser los primeros y los más influyentes maestros sobre nuestros hijos. Enseñarles los fundamentos, enseñarles los principios, tener reuniones. Cada día debemos tener un altar familiar en el cual nosotros vamos enseñándole a nuestros hijos cómo vivir, cómo enfrentar la vida, cómo defenderse. Siempre pensé que cada niño nace con una maletica en la espalda y esa maletica los papás van colocando herramientas. Entonces colocan el martillo, colocan el alicate, colocan los tornillos, colocan todo un maletín de herramientas. El día que el hijo se va de la casa, ya los hemos equipado para enfrentar la vida. Entonces, esas herramientas equivalen a esos principios y a esos valores que nuestros hijos necesitan para enfrentar las diferentes clases de problemas que tiene el mundo, la sociedad, la economía, la política. ¿Qué tan preparados estábamos nosotros cuando nos tocó enfrentar el mundo? ¿Cuántas herramientas nos dieron nuestros papás? Nos dieron el amor, nos enseñaron la misericordia, nos enseñaron a compartir, nos enseñaron a ser valientes ante el dolor.
Nos enseñaron que había gente muy deshonesta. Nuestros abuelos y nuestros padres decían que habían vivos, que tuviéramos cuidado de los vivos, que los vivos se aprovechaban de los bobos. Entonces aprendimos que no había que ser bobos, no había que ser ignorantes, teníamos que estudiar. Nuestros padres nos enfrentaron ahora con mucha más responsabilidad nosotros, que tenemos tanto conocimiento, tantos principios. Queridos amigos, es muy necesario que los que son jóvenes solteros todavía piensen muy bien el día que tomen la decisión con quién te vas a casar, con quién vas a formar un hogar, una empresa que se llama hogar, una empresa donde no solamente vas a administrar la economía, sino que vas a enseñar a ser responsables a tus hijos y los vas a equipar para que enfrenten la vida. Yo escribí que vivimos para defender la libertad, es decir, la verdad. Jesucristo fue el único hombre, no lo dijo Zaratustra, no lo dijo Gandhi, no lo dijo Mahoma. Ninguno de estos grandes hombres que dijeron tener la verdad fue capaz de vivir y de morir para decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él es la verdad. Vivimos para defender la libertad, es decir, la verdad, que es Cristo. El sistema de libre empresa o sistema de libre comercio es el intercambio voluntario de bienes y servicios entre individuos libres y autorresponsables o autogobernados. Creo que la doctora María Claudia y la doctora Marta les recomendaron a ustedes ver el video del autogobierno. El autogobierno es ser nosotros responsables de nuestras ideas, entendiendo qué ideas tienen consecuencias. Todas mis ideas las voy a transmitir a través de mi boca y yo voy a ser responsable por lo que hablo, por lo que planeo, por lo que escribo, pero finalmente cómo actúo. Soy responsable de mis acciones porque mis acciones traen consecuencias. Entonces, el autogobierno es aprender a controlar ese ser interior para que después una fuerza externa, un gobierno externo no me manipule. Ese gobierno externo pueden ser muchas cosas, no solamente hablando en el término político, sino también en el término social. Esos gobernantes externos pueden ser la avaricia, las drogas, el dinero fácil, el narcotráfico, bueno, una cantidad de cosas que pueden ejercer en determinado momento en mi vida presión que me hagan tomar decisiones equivocadas. Pero si yo he aprendido las leyes del autogobierno y enseño a mis hijos a autogobernarse, a controlar todas esas pasiones internas, esas zorras pequeñas, como decía Uwe Chalman, el director de Jukum, esas zorras pequeñas que son la envidia, la avaricia, la mentira, el engaño, la deshonestidad, la traición. Si logro aprender a controlar, a someter todas esas pasiones, voy a tener autogobierno. Cuando entre el bien y el mal, o lo bueno y lo malo, siempre sé escoger lo bueno, siempre sé irme por el camino del bien. Ese es el autogobierno. Y está muy relacionado con la economía, porque el autogobierno o el gobierno local, el autogobierno local, que es la forma como funciona el gobierno de los Estados Unidos, y la libre empresa son los fundamentos, son los pilares y son el secreto por el cual Estados Unidos llegó a ser una gran nación. Nosotros fuimos descubiertos en 1492. Imaginen cuántos años tiene cada una de las ciudades de nosotros. Simplemente escudriñemos cuándo fue el tiempo que descubrieron a nuestra ciudad y miremos cuántos años tenemos. Y miremos cuándo llegaron los padres peregrinos a Estados Unidos en 1620 y cómo, en una diferencia de más de 200 años, llegaron ellos a convertirse en la primera potencia mundial. Estados Unidos surgió rápidamente, se convirtió y ha estado por muchísimos años como primera potencia mundial, lo que se encuentra en un grave peligro en la actualidad. El sistema económico de libre empresa es más que un sistema justo de economía. Vamos a mirar por qué esa relación.
el concepto de intercambio libre se basa en un fundamento filosófico que es intrínsecamente teológico. Por lo tanto, quienes quieran entender el sistema y su filosofía deben también entender sus bases teológicas. Tengo una amiga que me ayuda muchísimo, muy linda. Ella es economista y ella, su esposo es ingeniero de petróleos, estuvo viviendo muchos años en Brasil y los trasladaron ahora a Tailandia. Y desde Tailandia, ella me ayuda siempre, ella es la que me ayuda, yo escribo las tarjeticas. Perdón, alguien está aquí escribiendo y se supone que todos los que están aquí en la sala están inscritos. Bueno, está bien, sigamos concentrados nosotros en el tema. Entonces está aquí en la sala, el de la patanería debe estar aquí entre la sala. Bueno, pero eso está bien, eso está dentro de la libertad. Entonces, es a través del conocimiento. Recuerden que yo puedo hablar con propiedad de este tema porque fui adoctrinada desde muy niña, activista, revolucionaria, comunista de la Universidad del Valle. Participé en la más grande actividad, en la más grande manifestación, que cometimos el gravísimo error de hacerle mucho daño a los estudiantes que venían de otros lugares del mundo a estudiar, a vivir en la universidad. Y yo seguí ideas porque no conocía, porque fui adoctrinada, porque fui alienada y porque no había tenido tiempo realmente de estudiar y de descubrir. Y le doy gracias a Dios porque cuando tú vas a los diferentes países y encuentras, por ejemplo, el llegar a la nación de Estados Unidos y ver un país próspero, ver una gente confiada, ver una gente tranquila, ver que no hay diferencia de clases sociales, que allá conviven los ricos y los pobres, y a ti te puede hospedar una familia muy rica y ni te das cuenta que tiene mucho dinero porque tú eres igual, seas blanco, seas negro, seas rico, seas pobre, todos somos iguales. Pero ves que allí, cuando llegas a los Estados Unidos, los que hemos tenido la oportunidad de viajar o de vivir en los Estados Unidos, nos damos cuenta que realmente esa tierra fue pisada por hombres y mujeres que creyeron en la libertad, por hombres y mujeres que creyeron lo que dice la palabra. Todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro y será prosperado. Por eso vemos una tierra bendecida y una tierra que le abrió sus puertas a muchísimas naciones en el mundo para que llegaran hasta allí. Entonces todos podemos pensar de la manera que queramos. Dios nos ha dado libertad en pensar y en respetarnos nuestras ideas y en tener esa libertad para buscar, para escudriñar siempre la verdad. Pienso que todos hemos caminado por esas sendas, las sendas de la libertad, las sendas de la verdad. Por lo tanto, quienes quieran entender el sistema y su filosofía, entonces deben entender esos principios teológicos en los cuales reposa la economía. Entonces, esa amiga mía en Tailandia, hoy precisamente me contaba, me dijo, Lisbeth, cuando yo estudié economía en Brasil, yo hice mi carrera de economía en Brasil, en la universidad nos enseñaron esto, Lisbeth, esto que yo he estado transcribiendo me lo enseñaron en la universidad. Yo, ¿qué fue lo que te enseñaron? No, es que a nosotros en la universidad nos enseñaron la historia de cómo los Estados Unidos fue fundada y que los dos pilares fundamentales para la prosperidad de esta nación eran el autogobierno y la libre empresa. Entonces, miren que no estamos fuera de contexto, que realmente estamos estudiando algo que se enseña también en las universidades seculares. Sin este entendimiento no se puede apreciar la libertad. ¿Por qué el hombre debe ser libre? Cuando Moisés se paró frente a Faraón, dijo, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Los peregrinos vinieron al Nuevo Mundo en busca de libertad religiosa. Recuerden que ellos estaban siendo oprimidos. Realmente yo creo lo que dijo Carlos Marx. Carlos Marx dijo, la religión es el opio del pueblo. Porque cuando nos volvemos religiosos, nos volvemos fanáticos y nos volvemos dogmáticos. Es muy diferente al concepto bíblico donde dice que la verdadera religión
pura y sin mácula delante de Dios es ayudar a los huérfanos, a las viudas y a los pobres. Eso es religión. Lo otro es fanatismo, lo otro es dogmatismo, que lo podemos ser futbolistas fanáticos, podemos ser religiosos fanáticos, podemos ser políticos fanáticos. O sea, el fanatismo está en ser dogmático y cerrado y no escuchar, no apreciar, no respetar las ideas de otros. Entonces, los peregrinos estaban siendo oprimidos por el rey de Inglaterra, estaban siendo, ellos eran completamente oprimidos, eran completamente oprimidos y por eso ellos sueñan con una nueva tierra, sueñan con la libertad. Alguien está pintando aquí, necesitamos por favor que respeten la sala. No he podido identificar quién es. Bueno, cuando en Estados Unidos se impone la religión, es que nosotros no podemos imponerle la religión a nadie. Eran obligados a ir a los cultos, la gente, llegaban los soldados a las casas y se entremetían en su privacidad y los llevaban obligadamente a estos lugares. Por eso surge el pastor Robinson con ese sueño y con esa visión de ir a la patria que estaba siendo descubierta, las tierras que estaban siendo descubiertas de América, porque ellos quieren ir allá a fundar una nación libre, a fundar una nación donde no haya represión, donde no haya control, donde el gobierno no sea totalitario. El sistema económico estadounidense se desarrolló en la premisa de que el hombre debe ser libre en orden de servir a Dios. Ya vimos el fundamento cuando ellos eran esclavos y trabajaban de una manera obligatoria, como en muchos de los países hoy en día, donde la religión no es el cristianismo, hay campos forzados. Muchos de nosotros hemos escuchado y por eso esa campaña mundial de sensibilidad hacia los chinos, que dicen no compren mercado chino porque son transportados en barcos y salen desde, no tocan las playas allá para no pagar impuestos, pero tampoco tocan las playas del nuevo país para tampoco pagar impuestos. Y estos hombres duermen en camarotes de 3 pisos todo el tiempo trabajando, fábricas de calzado, fábricas de tenis, fábricas de ropa, de bolsos, de muchas cosas y no son libres. Esto no es sano. Esto no es lo que Dios creó. Dios nos creó para ser libres. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Él es un Dios creador, Él es un Dios de libertades, es un Dios de empresa, es un Dios de compromiso, de ayuda, de misericordia, de ayudarnos los unos a los otros. Entonces, en eso está basado en entender esa teología. El hombre creado como un ser libre, no esclavizado, no para que el gobierno lo controle, no para que el gobierno lo domine, es capaz de tomar decisiones porque tiene autogobierno y solo él es responsable. El gobierno no debe inmiscuirse en la vida del individuo. Somos libres y somos responsables de nuestras acciones. El hombre es capacitado para evaluar y para juzgar. Tiene la habilidad de poner valor a las cosas y sus opciones de acción. Esto cuesta tanto, esto vale tanto, es mi trabajo, yo le puse amor, mi trabajo vale tanto. Así fuimos creados. No que otro venga a ponerle precio por mí. El hombre tiene la capacidad de organizar sus decisiones. A esto le llamamos una escala subjetiva de valores. Cada hombre es una criatura libre y autorresponsable, libre para organizar su propia escala interna de valores, espíritu, alma, mente, voluntad y emociones. En el alma, dentro del alma, o sea, los valores no solamente están en el espíritu, no son solamente los valores espirituales. En nuestra alma tenemos mente y fe no es un salto ciego en el vacío. Dios nos creó con mente para que pensemos, para que razonemos, para que no nos dejemos alienar, para que no vamos
creyendo todas las ideas que nos va imponiendo los diferentes sistemas. Entonces tenemos una mente por la cual nosotros debemos ser responsables. Tenemos voluntad, que es en inglés se dice free will, la libre voluntad para nosotros escoger sin ser forzados, que esa es la autoridad externa. Y de controlar nuestras emociones, de tener valores para nuestras emociones. A menos que aplique la coerción, debe permitir a otros que también apliquen su propio juicio de valores internos. De eso se trata el autogobierno, para que no me manipulen, para que otro no tome ventaja de mí. Entonces, al hablar en la libre empresa, aquí hay dos puntos fundamentales. El gobierno jamás debe ejercer coerción sobre una empresa, sobre un individuo, porque somos libres. Cuando un gobierno ejerce coerción sobre el individuo, lo coerciona, lo forza, entonces ahí ya no hay autogobierno, gobierno interno, sino que hay gobierno externo, hay manipulación. Y vemos en todos los gobiernos que eso se presenta cuando el hombre, por su avaricia y su deseo de poder y de dinero, de riqueza, de fama, de nombre, entonces se cree el dueño de una población. Todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos. Cuando establecemos una empresa, llámese la mutualidad, que para mí esto es muy nuevo, he estado viendo esta semana varios videos sobre la mutualidad, o cualquier empresa de libre comercio, yo no voy a hacer lo que a mí no me gustaría que me hicieran, o eso es tomar ventaja. Si yo voy a hacer un negocio y yo creo que voy a salir ganador sobre la otra persona, entonces estoy coercionando la libertad del otro. Allí no hay mutualidad. En la mutualidad debemos ganar ambos. Ese es el libre negocio, la libre empresa, donde los dos ganamos, donde los dos salimos felices, donde los dos estamos satisfechos, las dos partes salen ganando. Forzar a otros a que se sometan a mis propios y únicos juicios de valor es forzarlos a negar el derecho que Dios les dio de autogobernarse y negarles la oportunidad de responder a Dios por sus decisiones. Esto se llama animalización. La animalización, yo no sé si ustedes han visto en estos días unos memes o unos mensajes donde muestran que 2 o 3 ovejitas están tratando de salvar a las demás del abismo y les están convenciendo, ellas van caminando en sentido contrario, pero la mayoría de ovejitas van cayendo al abismo, son borregos. Entonces, esto es la animalización, cuando el gobierno o el hombre lleno de avaricia y de ambición trata a sus semejantes como animales, como borregos, y los lleva a los fines que ellos quieren. Esto es animalización. El sistema del libre comercio deriva su moralidad inherente del estatus del hombre como ser libre y autogobernado. Entonces, el libre comercio deriva su moralidad, o sea, sus principios, su ética, sus valores del estatus del hombre como un ser libre. O sea, solamente el ser que es libre, el ser que sabe autogobernarse, es el que puede ejercer un libre comercio moral. El intercambio voluntario de bienes y servicios entre individuos libres y autogobernados es la expresión natural de los principios bíblicos en términos económicos. Esto es importantísimo, mis amados. Esto es muy importante, esto es muy profundo. El voluntarismo, que no voy a alcanzar a tocar, ese es uno de los capítulos que no alcancé a resumir, es muy bueno. Ustedes pueden después en su estudio, en su repaso, mirar videos de voluntarismo. Es donde la voluntad de ambas partes se respeta, es donde hay libertad, es donde nadie saca ventaja el uno del otro. Entonces, esta es la expresión natural de esos principios que están inherentes en la economía bíblica. La defensa moral del libre intercambio en el mercado podría ser acentuada de una forma negativa. Ejemplo, forzar la negociación es inmoral porque aplica la fuerza.
El que toma, o sea, el que va ganando, el que se está aventajando del otro, roba a la otra parte, al que se rinde. El don atribuido por Dios, o sea, la libertad, quitando al otro el derecho de ejercer su autogobierno en sus posesiones y acciones. En otras palabras, aprender los principios fundamentales de la economía es para aprender a respetar, ayudar y servir al otro, no para tomar ventaja. Vamos a mirar la autoridad de la Biblia. Aquí la Biblia es la base histórica más grande y antigua reconocida de la herencia cristiana americana. Ella provee una defensa teológica y filosófica muy importante de la libertad, incluyendo la libertad económica. Y aquí hay algo muy interesante. Aquel que objeta el uso de la Biblia solo muestra su ignorancia de la historia y deben ser rescatados de tal ignorancia, dice Tom Rhodes. La Biblia contiene 2.350 versículos relacionados con el tema del dinero y de las posesiones. O sea que la Biblia habla más de economía que de cualquier otra cosa. La Biblia habla más de dinero que de cualquier otra cosa. ¿Quieren un libro de economía? Lean la Biblia. Allá hay más de 2.350 principios de economía. A mí esto me emociona muchísimo. Me emociona saber que en ese sagrado libro encontramos de todo. Jesús habló de dinero más veces de las que habló sobre el cielo y el infierno. Habló más del dinero que de cualquier otro tema. 16 de las 38 parábolas se refieren a cómo manejar las finanzas y los bienes. Entonces recordemos, por ejemplo, la parábola de los talentos. ¿Qué aprendemos en la parábola de los talentos? A uno le dio un talento, a otro le dio 2, a otro le dio 5, ¿cierto? Cuando el amo regresa, encontró que al que le había dado 5 talentos, los había trabajado, los había multiplicado, ¿y cuántos devolvió? ¿Cuántos entregó? 10 talentos. El que tenía 2 también trabajó duramente, ¿y cuántos devolvió? El doble, 4 talentos. Y el que tenía un talento, ¿qué hizo? Fue y lo enterró. Este es un principio muy grande. Esto no es comunismo, perdónenme, esto no es un principio comunista. Todos nos preguntaríamos, bueno, ¿y por qué Dios a todos no les dio 5 talentos? Porque Dios conoce la capacidad de cada uno. Y a unos les da mayores dones y mayores talentos porque Él confía que ellos van a ser responsables. Y si el que recibió un solo talento tuvo miedo y fue y lo enterró, no fue responsable. O sea, quiere decir eso que todos nosotros somos diferentes, nacemos en lugares diferentes, en culturas diferentes, tenemos educación diferente. Unos estudiamos más, investigamos más, escudriñamos más, otros, como les viene la vida, así la llevan. Entonces, ese principio lo aprendemos en la Biblia, muy importante. Yo recuerdo una clase de un profesor en Chile que llevó 3 manzanas y las colocó encima del escritorio y nos preguntó, aquí tengo 3 rojas manzanas, deliciosas, hermosas, grandes, de esas manzanas chilenas. Y dice, tengo 3 estudiantes. ¿De a cuántas manzanas le toca a cada estudiante? Y empezó a preguntarnos en toda la clase, pues todos respondimos 1 manzana para cada estudiante. Entonces dijo, no, en la justicia de Dios, Dios no le da una manzana por cada estudiante, sino que le da las 3 manzanas al que él sabe que está enfermo y necesita todas las vitaminas que tiene esa manzana. Entonces, mire la cantidad de principios que nosotros ahí aprendemos. Yo recuerdo cuando trabajé con los niños de la calle en Bogotá, había un ñero, le decíamos nosotros, no, yo es compañero, entonces dice ñero, un ñero de 24 años, le decían el pájaro, que él llegó un día muy emocionado y dice, llegó con su Biblia debajo del brazo, les estábamos enseñando nosotros principios y llegó él tan emocionado que dice, Dios me habló a través de la Biblia. Entonces, pues a mí me causó mucha curiosidad porque él llevaba en las drogas y en la calle mucho tiempo y había hecho cosas muy terribles.
entre esas cosas había participado en trata de blancas y nos contaba cómo era que ellos funcionaban, cómo se iban a los colegios, a los diferentes lugares para esperar y escoger a las niñas que iban a ser las víctimas. Y este joven terminó convertido, era de una muy buena familia en Bogotá, muy prestigiosa. Estuvimos en la casa de su familia tratando de restaurar ese hogar. Y este joven dice, Lisbeth, del Salmo, no recuerdo si es el Salmo 9 o el 10, dice, el Salmo X, 9 o 10, me describió todo lo que yo hago. Ahí está la vida del ladrón. Ahí dice que guiña el ojo, y eso hacemos nosotros cuando estamos en la gallada, guiñamos el ojo cuando viene alguien y hay que hacerle la maldad, y dice que se encoge, que se agacha, que mira y representó pues todo el teatro de cómo hacen ellos para robar. Me pareció muy curioso, ¿no? Que aún hasta esos principios están allí en ese libro tan importante. Bueno, entonces, allí aprendemos, en este libro aprendemos sobre los principios sobre el ahorro, aprendemos cómo no malgastar el dinero, aprendemos sobre la generosidad, aprendemos sobre el cuidado a los pobres. O sea, es un libro que vale la pena realmente estudiar en términos de economía. Miren este dato tan importante. La Biblia contiene 500 versículos sobre la oración. Qué importante, ¿no? Menos de 500 sobre la fe, pero más de 2.350 están relacionados con el dinero y posesiones. Un maestro nos decía, si ustedes creen que el dinero es pecado y que el dinero es malo, entonces yo ya voy a pasar una canastica para que me entreguen todos sus pecados y así yo les quito todos los males. No es el dinero el que sea pecado o el que sea malo, sino el amor al dinero. Ese verso me encanta donde dice raíz de todos los males es el amor al dinero, o sea, la avaricia, la ambición sin medida, el deseo de pisar la cabeza de los demás y saltarme por encima de los demás con ansias y con deseo de tener posesiones. Eso es lo que es lo malo, pero el dinero no es malo. Si no, la Biblia no hablaría tantas veces sobre el dinero. Hemos tenido este tesoro en nuestra casa mientras pasamos necesidades financieras. ¿Has pasado necesidades financieras y has tenido una Biblia empolvada allí en un atril o en un nochero o en la biblioteca? Pues en ese libro, déjame decirte, allí están todos los secretos sobre una economía saludable, sobre cómo ser próspero. Allí esos secretos fueron los que los padres peregrinos dieron a conocer a sus hijos, crearon las escuelas, fundaron la Universidad de Harvard y desde la educación, mira lo importante de la educación, desde la educación ellos crearon el fundamento económico para la prosperidad y la bendición espiritual y material de los Estados Unidos. Entonces, eso es importante que lo estudiemos desde esa perspectiva. Howard Dalton, en su libro Su dinero cuenta, revela cómo la Biblia ofrece verdaderas soluciones a los problemas financieros del siglo XXI. Todo está contenido en este libro. La Biblia ofrece verdaderas soluciones a los problemas financieros de hoy. Conforme apliquemos los principios de la economía de Dios, comenzaremos a dejar de tener deudas, a gastar más sabiamente el dinero, empezaremos a ahorrar para metas futuras y a ceder una parte a quienes más lo necesitan. Eso escribió Howard Dalton. Nos enseña en Deuteronomio capítulo 15 dice, y haciendo esto, o sea, compartiendo de lo que nosotros recibimos, dice, no habrá pobres entre vosotros. Nunca, mis queridos amigos, nunca fue la intención de Dios de que hubiera pobres. Dios no creó la pobreza. Dios no apoya la pobreza. Ustedes dicen, pero ¿cómo en el Nuevo Testamento Jesús dice, y a los pobres siempre los tendréis con vosotros? Bueno, esa es la gran historia de este sagrado libro.
En la antigüedad Dios coloca, dice, os bendecí, si hicieres estas cosas buenas, si obedecieres estos principios que yo te mando hoy, entonces tendrán tierras, no tendrán pobreza, tendrán abundancia, tendrán riquezas. Y dice, pero si desobedecieres, entonces viene todo el listado de consecuencias. Dios le dijo al hombre, te bendeciré y te daré abundancia. Léanse Deuteronomio capítulo 15. Les daré abundancia. Y de la abundancia que yo les doy, compartan con los más necesitados, compartan con los que menos tienen. Entonces, cuando nosotros compartimos, si todos en el mundo compartimos, no tendremos pobres. La queja o el común denominador de todos los profetas del Antiguo Testamento siempre fueron denunciando. Ellos fueron los revolucionarios de su época, los que denunciaban el maltrato a los pobres, las maldades que hacían el gobierno, los reyes injustos, cómo sobrecargaban y cómo esclavizaban al pueblo. Esto es el Antiguo Testamento, quejas y quejas y quejas, porque los hombres no obedecieron lo que Dios había establecido, la ley del diezmo, la ley del compartir, la ley de cuidar a los pobres. Cuando viene Jesucristo, que dice que va a restaurar el año del jubileo, yo tengo toda una conferencia sobre el jubileo que habla algo de estos principios que les estoy compartiendo, y él dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, es porque él se da cuenta que han pasado más de 4.000 años de historia y que el hombre no ha cumplido con lo que Dios le mandó. Por eso él dice que él viene a restaurar el jubileo y dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Por qué? Porque él descubrió que el hombre era egoísta y es a causa de nuestro egoísmo que habrá siempre pobres en la tierra. Entonces, si en realidad todos algún día, que esto es una utopía, llegáramos a obedecer esos principios y llegáramos a compartir lo que tenemos, unos tienen más, pueden compartir más, otros tenemos menos, pero también tenemos el derecho y la obligación de compartir para que no haya pobres en medio de nosotros. Busqué la grandeza e ingenio de los Estados Unidos en sus tierras fértiles y abundantes campos, pero no estaba allí. Todos han oído hablar de Alexis de Tocqueville. Este hombre llegó a los Estados Unidos buscando el secreto de su grandeza. La busqué en sus escuelas e instituciones de aprendizaje. Dijo, quizás está en la educación, y no estaba allí. La busqué en su constitución inigualable y su Congreso democrático, y no estaba allí. No fue hasta que fui a las iglesias y encontré la llama de la rectitud, y entonces entendí la grandeza y el ingenio de América. América es grande porque América es buena. Cuando América cese de ser buena, cesará de ser grande. Tremendo, ¿verdad? Qué filosofía tan profunda. Esto deberíamos tenerlo en nuestro WhatsApp, en nuestro estado, para que entendamos lo que está sucediendo hoy en el mundo, para que sepamos lo que está sucediendo con la nación de Norteamérica. Cuando se acaben los principios, cuando le demos la espalda a Dios, cuando aceptemos la anarquía, cuando aceptemos la violencia, cuando aceptemos un gobierno que no se someta al gobierno de Dios, cuando América cese de ser buena, cesará de ser grande. Es un distribuidor de la ley superior. Oh Dios, da tus juicios al rey. Vamos a hablar un poquito de la autoridad delegada, entender lo que es la autoridad delegada. Si Estados Unidos valora la libertad y el autogobierno como un estado deseable y moral de los negocios, entonces el gobierno civil jugaría un papel menos importante. Su rol sería limitado: proteger la propiedad y castigar a los que roban y hacen fraude. Los que vieron la conferencia de autogobierno recuerdan lo que dijo John Locke, que es el filósofo y pensador más grande inglés que ha tenido Europa y Estados Unidos,
y que ahora, gracias a Dios, está haciendo influencia en las universidades en Colombia, especialmente en las decanaturas de Derecho. Él dijo que el único rol, el único fin del gobierno es proteger la propiedad y castigar a los que roban y hacen fraude. Ese debería ser, y encargarse del comercio exterior. Si un gobierno teme al autogobierno o rechaza el autogobierno o no quiere que la gente sea autorresponsable y huye de este principio que es inherente en el sistema de libre mercado, entonces el gobierno civil, en vez de proteger la propiedad, se convertirá en, miren el peligro aquí, regulador, amo del pueblo y redistribuidor de la riqueza. ¿De qué estamos hablando aquí? Entonces, un gobierno con Dios le da libertad al hombre para que aprenda a ser autorresponsable, para que aprenda a autogobernarse. Confía en la libertad. Por eso cuando uno va a estos países que fueron bañados por la reforma o a Estados Unidos, a mí me pasó como 3 veces. Se me perdió mi cartera por allá una vez que iba con los niños y con mi esposo estábamos en Disney y eso estaba lleno de gente. Pues le digo que a la hora volvimos y ahí estaba mi cartera con mis cosas. En otro lugar, en otra ida, en otro viaje, dejé mi bolso también por ahí con los dólares, con los pasaportes, con todo. Cuando regresé, ya no estaba. Fui al centro de información y ahí lo tenían, intacto, los dólares, los pasaportes, todo. ¿Ustedes creen que lo mismo pasaría en nuestros países? Entonces, el gobierno civil, cuando le huye, cuando no quiere que la gente sea autorresponsable, cuando no le enseña el autogobierno, se convierte en un regulador, en un amo del pueblo, en un redistribuidor de la riqueza. O sea, se expropia, expropiense, expropiense. ¿Qué rol pretende tener el gobierno civil? Ser protector de la vida, la libertad y la propiedad, o ser el regulador y distribuidor de los bienes del pueblo. Tremendo, tremendo. Aquí está la diferencia. Un gobierno civil está creado y está llamado para que sea protector de la vida, defensor de la vida, de tu vida y de la mía. No que mande a matar a la gente, no que mate a los líderes que quieren libertad. Ser protector de la vida, la libertad y la propiedad, esa es la responsabilidad de un gobierno civil. Pero un gobierno que no es civil, un gobierno represor, un gobierno autocrático, un gobierno controlador, su meta, su fin es ser regulador y distribuidor de los bienes del pueblo. O sea, te quitan tu propiedad privada. Tú no eres dueño de nada, el gobierno es el dueño de todo. Los sistemas económicos son producto de un sistema político que a su vez son el producto de filosofías políticas que provienen de las filosofías que tienen los pueblos acerca del hombre y estas provienen de su teología. En otras palabras, esto es como una pirámide. La base fundamental es la teología. Esta teología tiene otra base encima, o digámoslo como un árbol. La raíz es la teología, el tronco es la filosofía y todas las ramas son las filosofías que crean otras subramas, que es el sistema político que crea los sistemas económicos. Pero la base, el fundamento tiene que ser una teología sana o una doctrina sana. En los países totalitarios, controladores, donde no hay libertad, donde tú no puedes hablar, donde te callan, donde te ponen un tapabocas, donde tú no tienes la libertad de expresar tus ideas, el gobierno civil es visto de 2 formas, como el origen de la ley y como la voz del pueblo. Los gobiernos y las sociedades tienden a ser vistas como una sola y como la misma en los países totalitarios. ¿Sí? Las sociedades son vistas como una sola, es una sola, todos somos uno, no hay individualidad, se pierde la individualidad.
Pero en países de Occidente, especialmente en Estados Unidos, las personas históricamente han sostenido una perspectiva bíblica del gobierno civil. Ellos ven las autoridades civiles, o sea, ¿quiénes son las autoridades civiles? El rey, el emperador, el presidente, el primer ministro, como simples distribuidores de la ley superior de Dios. En otras palabras, como decía el anterior, a ver. Bueno, donde les dije que somos realmente, la autoridad es delegada. Es entender que Dios es el rey y que nosotros somos representantes de Dios. Ese es el verdadero político, ese es el verdadero gobernante, ese es el verdadero candidato, el que realmente entiende que la autoridad es divina y que nosotros solamente somos representantes de la autoridad de Dios. El joven rey Salomón, cuando tenía 20 años, ascendió al trono de su fallecido padre, el rey David, y oró. Esa fue la oración de Salomón. Él dice, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Primera de Reyes 3:9. Este es lo que debe hacer el gobierno. Discernir entre el rey, entre el bien y entre el mal. Juzgar a su pueblo con sabiduría. Salomón pidió entendimiento, él pidió sabiduría para gobernar, para saber escoger entre lo bueno y lo malo. Salomón entendía claramente el principio de la ley superior. Es Dios quien instituyó la ley moral del universo, por lo tanto, el trabajo apropiado de los gobernantes civiles es discernir la ley de Dios y administrar fielmente entre los pueblos. Bueno, ahí creo, Martita, que seguía el video. ¿Marta está? Sí, aquí estoy. Lo que pasa es que como he tenido problemas de energía aquí. Ah, bueno, espérate, a ver. No, todavía creo que no. Bueno, creo que ya estamos cerca del video. Históricamente, el Estado ha querido ser un distribuidor activo de las riquezas del pueblo en vez de ser solamente un protector defensivo de sus propiedades. Esto produjo cierta clase de comentarios. O sea, cuando el pueblo empieza a convertirse, el gobierno empieza a convertirse en controlador, empieza a perder la filosofía de gobierno que tenía en un inicio. Voltaire escribió, el Estado es un dispositivo que toma dinero de un bolsillo para pasarlo a otro bolsillo. O sea, ya cuando el gobierno empezó a tomar ventaja. Mencken dijo, el gobierno es un pillo en bancarrota y cada elección es una especie de subasta avanzada de bienes robados. El gobierno civil apropiadamente constituido es necesario para el funcionamiento de un sistema de libre empresa. James Madison dijo, si los hombres fueran ángeles, los gobiernos no serían necesarios. El gobierno civil es necesario porque la maldad abunda. Miren la importancia, realmente el gobierno existe porque existe la maldad y ellos existen para controlar, para restringir, para cuidar al pueblo. La Biblia nos enseña que el corazón del hombre es perverso, roba, desfalca y hace trampa a sus semejantes. Una sociedad libre, aún la que no lo es, necesita cierta fuerza que restrinja y castigue al malhechor. Un antiguo proverbio francés también reconoció la clase de animal que es el gobierno civil. Este es todo un tema que es larguísimo, donde hay muchos filósofos que hablan de la parte salvaje, cuando el gobierno deja de cumplir realmente su función de cuidar y de alimentar, de cuidar y de proteger al pueblo. El gobierno es un perro guardián para ser alimentado y no una vaca para ser ordeñada.
¿De qué está hablando aquí? Un perro guardián es el gobierno. O sea, nosotros le pagamos, los escogemos, los elegimos para que nos cuiden, para que tengan bien el ejército, la policía y sean estos librándonos de los ladrones, librándonos de las guerras y no una vaca, o sea, que no se distraiga en estar dándole alimentación, todo lo que nos salga gratis, eso no es la función del gobierno. La función es que nosotros tengamos una libre empresa, ganemos bien, paguemos muy bien los sueldos a nuestros empleados o a nuestros socios, que realmente haya unos ingresos justos, equitativos, para que la gente no tenga que ir a mendigarle nada al gobierno. En este sentido, está hablando de la vaca que es ordeñada, ¿no? De las tetas de la vaca que dan la leche, de los subsidios de vivienda, subsidios de educación, subsidios, y nunca van a enseñar al hombre a ser autorresponsable. Esto es muy importante. La única meta legítima del gobierno civil es la de maximizar la libertad de la gente, protegiendo los derechos de cada ciudadano, protegiendo los derechos de cada ciudadano. Cuando el poder del gobierno atenta contra la seguridad, el derecho a la vida y a la libertad, dicho poder está dirigido para destruir. Qué claro esto, ¿verdad? Miremos qué es el capitalismo. El valor clave del capitalismo es la libertad, la riqueza de las naciones, de Adam Smith, que fue el segundo presidente en los Estados Unidos. Propone que hay una mano invisible que guía la economía según el interés y beneficio propio. No es por causa del carnicero, ni del cervecero, ni del panadero que esperamos nuestro almuerzo, sino por causa de un interés propio. Tu trabajo debe ser remunerado, tu inspiración, tu sueño, tu idea. Eso es lo que Dios quiere, bendecirte a través de esa creatividad. Me gustaba escuchar a Martica cuando ella dice, tenemos que reinventarnos. Eso es lo que tenemos que hacer en estos momentos. Estamos viviendo en momentos difíciles. Por ahí nos llegan una cantidad de mensajes donde dicen, guarden comida, almacenen, compren más, en cada mercado vayan apartando y comiencen a comprar comida no perecedera. Lo que tenemos que hacer es esto de la reinvención. No sabemos lo que va a pasar. No sabemos cuando el colegio electoral en los Estados Unidos y las altas cortes realmente digan quién es el presidente. No, eso no lo pueden decir los medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el próximo gobierno? Nosotros lo que tenemos que hacer, el colombiano de por sí o el latinoamericano, toda la gente de este continente es muy creativa, es muy ingeniosa. Y yo admiro muchísimo. Entre más viajé, Dios me permitió ir como a unos 27 países y vivir en muchas naciones. Yo decía, pero esa gente es que o es muy inocente o es que los colombianos somos muy vivos, pero en realidad yo le doy gracias a Dios por esa inteligencia, esa habilidad que el colombiano tiene para inventar. Y yo creo que en estos momentos son los momentos para reinventarnos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hago algo para lo que decía Marta de la ayuda mutua? O quién era que hablaba de la ayuda mutua que nos decía del versículo allí. En realidad es eso. ¿Cómo nos beneficiamos? ¿Cómo nos ayudamos? En la fundación estamos haciendo algo en el barrio Siloé. Los que conocen aquí Cali o son de Cali, en el barrio Siloé nosotros, la fundación está muy enfocada en este momento, aunque estamos en Montebello, en Golondrinas, en El Hormiguero, en muchos lugares, pero nos queremos concentrar no solamente con la educación, seguir becando, darle estudio a muchos niños. Yo creo que una de las armas más importantes para salir de la situación en que estamos es la educación, darle armas a los niños, crear niños que piensen, no que sean no jóvenes que se dejen alienar, sino empezar a trabajar muchísimo en el área de la educación. Pero además de la educación, en este momento tenemos que solventar la economía de la gente. Entonces nosotros volvimos al trueque donde no haya
donde el gobierno no se inmiscuya, donde el gobierno no tenga que venir, porque no sabemos la clase de gobierno que vamos a tener nosotros dentro de 2 años, ni hacia dónde nos están llevando. Entonces, mis amados, lo que necesitamos es que la familia Pérez siembre su patio con lechugas y con zanahorias, y la familia Jiménez siembre mazorcas y siembre frijoles, y entonces empezamos a intercambiar. Nosotros queremos llenar todo Siloé, por ahora estamos comenzando con la Estrella, pero queremos llenar el barrio. Si no, muchos me dicen, no tengo patio, no importa, ¿tienes terraza? No, no tengo terraza. Entonces, ¿tienes paredes? Bueno, vamos con la agricultura hidropónica, pero vamos a sembrar materas, vamos a sembrar en las terrazas, vamos a sembrar en los patios, pero comida y animales es lo que necesitamos en este momento, tener la proteína y tener las vitaminas para empezar a intercambiar los unos con los otros. Y los que tengan la oportunidad de comprarse una finca, de irse al campo, y si tienes tu finca, siembra, siembra, siembra. Este país fue fundamentalmente agrícola. América Latina tiene muchas tierras vírgenes, debemos sembrar. Entonces tenemos que reinventarnos y no esperar que el gobierno nos dé. El capitalismo comienza con la revolución industrial que se dio en Inglaterra en el año 1870, dura como 1786, 1876. Hay videos muy interesantes sobre de la revolución industrial, cómo trabajaban el campo, eran agrícolas, y luego surge el invento del motor de vapor, y luego ya empiezan a multiplicarse estos motores de vapor por todo el país, y así comienza la industria. Luego inventan el tren a vapor, luego inventan el barco a vapor, y eso permite la industrialización. La producción y consumo aumentaron en Inglaterra en un 1600% en el siglo XIX. En Europa surgen las fábricas de tejido. Uno puede ir allá y visitar muchas de estas fábricas que todavía existen con esos hilares y todas esas máquinas que fueron inventadas allá en 1870 y pico. Bélgica y Francia, las fábricas de acero en Alemania, la construcción de canales y trenes en los Estados Unidos, y empieza la era de la industrialización. ¿Qué es lo negativo? El abuso de obreros, incluyendo niños que trabajaban largas horas en fábricas de Inglaterra, se enfermaron, hubo accidentes. Esto no debe producirse en un capitalismo sano. Estas cosas motivaron a Carlos Marx a proponer otro sistema económico. La prueba más dura para el capitalismo fue la Gran Depresión en los Estados Unidos, que empezó en el año de 1929. La cesantía era de un 25%, la producción nacional bajó en un 50% y 11,000 bancos cerraron. Se dice que John Maynard Keynes salvó el capitalismo con su teoría de que el gobierno debería gastar cantidades enormes de dinero para realzar la economía, pero viene la inflación y ya todos conocemos todos los errores de esta teoría. El capitalismo es un incentivo de trabajo, mejora la economía de muchos países. El socialismo, el valor clave del socialismo es la igualdad. Carlos Marx es considerado como el padre del socialismo. Antes de Marx habían ya movimientos socialistas en Francia e Inglaterra. Los bienes en común, repartían el trabajo igualmente y tenían los medios de producción y objetos de consumo en común. Marx siguió la dialéctica de Hegel, combinándola con el materialismo de Feuerbach, y desarrolló el materialismo dialéctico o materialismo histórico. Estudia la historia según las leyes empíricas, encuentra que la estructura económica es la base fundamental de la sociedad que determina su historia, enfatiza en la lucha de clases sociales como la causa de cambios. Muchos creen en la violencia, en la revolución. Creía que la religión era el opio del pueblo. Para Marx, la revolución era inevitable. El proletariado se rebelaría contra la burguesía
sistemas económicos que buscan eliminar las diferencias entre los ricos y los pobres. El Estado socialista se convierte en un poder absoluto en el que se pierde mucha libertad. Históricamente se ha prestado para establecer un Estado totalitarista con una élite de poder. No ha dado buenos resultados, no ha producido economías que realmente hayan ayudado a los pobres. ¿Cuál es la situación de los gobiernos? Recuerdan todos la época del feudalismo, los terratenientes, los campesinos. Antes de eso estaban los amos y los esclavos, la época de la esclavitud. Y bueno, toda esta rueda de la economía. Todos estos sistemas han fallado. ¿Por qué han fallado? ¿Porque son malos sistemas? Muchas personas me han preguntado, Lisbeth, ¿estaba Dios de acuerdo con la esclavitud? ¿Por qué habla a los amos y por qué hablan a los esclavos? El único gobierno bíblico verdadero es el gobierno de Dios. Los demás gobiernos son gobiernos de los hombres. Pero Dios enseña los principios tanto a los esclavos como a los amos, cómo ser obedientes y cómo ser justos. Y así en los diferentes sistemas económicos. El problema no es el sistema económico, el problema es el corazón del hombre. Que sea el capitalismo o sea el socialismo, siempre van a terminar queriendo dominar desde el poder y unos ser más beneficiados que los otros y unos tomar ventajas de los otros. Pero lógicamente el sistema capitalista hay mucha más libertad y menos intromisión del gobierno en las libertades del pueblo. John Locke es el más grande filósofo y pensador que influyó sobre los padres fundadores de los Estados Unidos. Yo les recomiendo mucho. Otra vez vuelvo a mostrarles este librito que siempre lo tengo aquí en mi escritorio. Lo consiguen en la librería Panamericana. Es muy bueno. Este es el que les digo que están recomendando ahora en las universidades a los estudiantes de economía y de derecho. Y es el más grande pensador que influyó de una manera muy grande en las leyes de los Estados Unidos, de Europa y ahora en estos países latinoamericanos. Los peregrinos que llegaron a las costas de Norteamérica en 1620 dejaron una herencia cristiana que tuvo gran influencia en la forma del gobierno civil que se incorporó en la Constitución de los Estados Unidos de América. Por medio del documento del Mayflower, que fue el barco que los transportó a ellos desde Inglaterra hasta los Estados Unidos, hasta lo que hoy es Massachusetts, ellos hicieron un convenio para establecer un cuerpo civil político, o sea, un pacto, un convenio autogobernado con el fin de establecer una comunidad de pacto cristiano similar a la de los israelitas durante el período del Antiguo Testamento. Ese pacto era en conservar la libertad. La Corte Suprema de los Estados Unidos en febrero de 1892 unánimemente declaró cristiana esta nación. Estados Unidos es una nación cristiana, una nación con principios, una nación con valores, una nación que se reglamenta, se rige, se estructura con esos fundamentos bíblicos. Yo les dije en la pasada conferencia de autogobierno que algo muy interesante, un dato muy interesante es que el origen de todos los códigos de derecho del mundo se encuentra en el libro de Levíticos, está en las leyes de Dios, en las leyes que Dios le dio a Moisés. Los padres fundadores eran ilustres y muy educados. Los peregrinos estaban familiarizados con la Biblia y ellos entendían el concepto de separación de poderes. El poder eclesiástico muy aparte del poder político. Ellos entendieron que no se debía mezclar la iglesia con el Estado. Cada uno debía ejercer sus funciones. En Isaías 33:23 está todo los poderes. Aquí nos habla la palabra, dice, el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey. Ahí está el poder
el poder, los tres poderes, el poder ejecutivo, que es el de nuestro rey, el legislativo, que es el de nuestro legislador, y bueno, la idea de dividir el gobierno civil verticalmente la encontramos en el consejo que Jetro dio a Moisés. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Este principio que enseña Jetro a Moisés, este principio fundamental para toda la forma como se gobiernan los Estados Unidos, que es la descentralización de los poderes, es la descentralización del poder. Por eso existe cada estado, los 52 estados, cada estado tiene autogobierno local. Esta es la base para el ideal americano del autogobierno local y la división del gobierno civil en niveles locales, estatales y nacionales. Por eso es que están diciendo ahora que el presidente Donald Trump ganó en los estados de Florida, ganó en el estado, todo por estados, ¿no? Porque ellos tienen un gobierno federal en cada uno de esos estados. O sea, el gobierno está descentralizado. Esto lo copiaron ellos, esto viene realmente desde este consejo que Jetro le da a Moisés. Ese estilo de gobierno lo sacaron ellos de ahí. La propiedad, las bases económicas de la libertad y autorresponsabilidad. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, Mateo 20:15. O sea que otro no puede hacer lo que quiera con lo mío, otro no me puede quitar mi propiedad. Si tú luchas, esfuerzas, trabajas con el sudor de tu frente, ahorras toda tu vida para comprarte una casa o un edificio o una finca o un carro, ¿por qué otro va a venir después de todo tu esfuerzo a decirte, te voy a confiscar tu propiedad? Entonces, la Biblia no nos da una base comunista. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿Eso qué es? Es libertad, es un pensamiento de libertad. Nadie se puede adueñar de lo tuyo. Propiedad es poder tener el derecho de poseer algo, tener el título de pertenencia. Esta casa es mía, este computador es mío, esta vajilla es mía, estos cubiertos son míos, es lo tuyo, nadie tiene por qué quitártelo. Si no, no existiría el mandamiento aquel que dice no robarás. Entonces, si dice no robarás es porque verdaderamente tenemos propiedad privada y hay que respetar la propiedad privada. La persona no solo tiene propiedad en las pertenencias físicas que ha logrado con el trabajo de sus manos o con lo adquirido honestamente con el esfuerzo mental y físico, pero cada persona tiene propiedad de sí mismo. Somos propietarios de nuestro cuerpo. Por eso dice propiedad intelectual, porque tú escribes un libro, tú escribes una conferencia, tú escribes un cuento. Esa propiedad es tuya, nadie te la puede robar, nadie te la puede quitar. Somos propietarios de nuestros sentimientos. Yo escojo amar, yo elijo amar a tal persona, yo elijo amar a mi esposo, yo elijo amar a mis hijos. Es mi propiedad. A eso llamamos propiedad interna y externa, relacionado con el autogobierno. La propiedad externa es la tierra, las mercancías o el dinero. Es tuyo, tú lo trabajaste, tú lo sudaste, o lo trabajaron tus padres y te lo dieron como herencia. O tú trabajas, tienes tu casa y le quieres dejar una herencia a tus hijos, como dice la palabra. La palabra nos enseña a dejarle herencia a nuestros hijos. Y la propiedad interna son las opiniones y la libertad para comunicarlas. James Madison, papel importante en la escritura de la Constitución de los Estados Unidos, sobre la propiedad interna. Tiene también propiedad de valor peculiar en sus opiniones religiosas, en la profesión y la práctica como esta te lo dicte. Nadie te puede tratar de obligar a que vayas a X o Y iglesia, porque tú eres libre para escoger la iglesia donde tú te quieres congregar, la religión que tú quieres profesar.
Él tiene propiedad en el uso libre de sus facultades y la libre elección de los objetos sobre los que los emplean. La conciencia es la más sagrada de todas las posesiones. La conciencia es la más sagrada de todas las posesiones. Nadie puede comprar tu conciencia. Tú no puedes vender tu conciencia. John Locke afirma en el Tratado de Gobierno Civil que la propiedad del hombre en sí mismo se deriva de que él es propiedad de Dios. La razón es aquella ley, la ley de la naturaleza, que enseña a toda la humanidad que quiera consultarla, que siendo todos hombres iguales e independientes, ninguno debe dañar a otro en lo que atañe a su vida, salud, libertad o posesiones. Nadie tiene derecho a tocar tu vida, a dañarla, a quitarte, a robarte, a quitar lo que es tuyo. Pues como los hombres son todos obra de un omnipotente e infinitamente sabio hacedor, y todos siervos de un Señor soberano enviado a este mundo por orden suya y para cumplir su encargo, todos son propiedad de quienes los ha hecho y han sido destinados a durar mientras a él le plazca y no a otro. Es decir, nadie tiene derecho a quitarte la vida. Tú deberías vivir hasta que Dios le plazca. Y si Dios le place que nosotros vivamos 100 años, a nadie le debe importar eso. No tienen que aplicarnos ninguna vacuna ni hacer absolutamente, porque ellos no son los dueños de nuestra vida. Dios es el dueño de nuestra vida. Y si a Dios le place que vivamos 80, 90 años, 120 años, Dios es el dador de la vida. Él quita la vida y Él la pone, Él la da, Él nos la ofrece. Él nos da la provisión para que vivamos, no le estamos quitando el pan a nadie, porque muchos no han conocido a Dios como un Dios proveedor, el fuente de toda riqueza, el que bendice la tierra. Hay cantidad de recursos que todavía están ocultos por la avaricia de los hombres. Debajo de nuestro continente, en nuestras entrañas, América es intensamente rica. América Latina es muy rica en minerales, en oro, en gas natural, en petróleo, en esmeraldas. Tenemos muchísimas riquezas. Tierras que no han sido cultivadas. Mares que todavía no han sido explotados. Nosotros tenemos mares casi vírgenes, donde no se ha explotado ni el 30% de su producción. Riquezas hay muchas todavía. Se debe comprender bien el concepto anterior antes de entender el espíritu y esencia de la libre empresa, que es el intercambio voluntario de bienes y servicios entre individuos libres y autorresponsables, autogobernados. Entonces, esa es la libre empresa, esa es el beneficio mutuo, la ayuda mutua, donde yo no gano más que tú y tú no ganas más que yo, donde los dos salimos felices y satisfechos de este negocio, de esta empresa que emprendemos, donde todos ganamos, donde el gobierno no nos quita. Cada individuo debe ser responsable ante Dios. Él tiene propiedad en sí mismo y en el fruto de su labor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El hombre tiene propiedad en fideicomiso a Dios, pertenencia, pacto, alianza, mientras está aquí en la tierra. Y él es responsable directamente ante Dios e indirectamente a sus semejantes por el uso que le da a esta. La adquisición de la propiedad privada es requerida por el amor, porque es un medio poderoso para beneficiar a otros, para bendecir a otros, para ayudar a otros. Si todos nos ayudamos, no habrá pobres entre nosotros, no habrá pobreza. El estudio de la economía en su forma más esencial descansa en el derecho que tiene el hombre de poseer control discrecional sobre sus bienes. En resumen,
Toda la ciencia de la economía depende en última instancia sobre los derechos de propiedad del hombre. La ciencia de la economía no existiría si de antemano no reconocemos la justicia moral de la propiedad. ¿El video lo vas a mostrar? Bueno, el video no sé si lo tengo, no sé, yo Sí, lo yo bajé. lo tengo aquí. Creo que lo tengo ya. ¿Lo tienes? Sí. Dame un Bueno, segundo. por favor. Compartir pantalla. Excelente la conferencia, Lisbeth. Muchísimas gracias. Yo creo que si mientras ponen el video, puedo transmitirte por acá. Me están escribiendo por el interno y me están haciendo muchos comentarios. Y creo que hoy nos has dado la oportunidad de ver la economía desde la cosmovisión bíblica. Y creo que has abierto y nos has entregado conocimiento y experiencia, pero además muchos argumentos para poder adoptar posiciones críticas y propositivas en este momento de la historia. Yo te quiero agradecer en nombre de todo el equipo de LICES, de ACAMI, de todos los estudiantes, el haber preparado este encuentro con nosotros. Muchas gracias. Ahora sí veamos el video. El Mayflower y el nacimiento de Estados Unidos. Cuando el barco Mayflower atracó en la costa de Massachusetts, el grupo de peregrinos que llega nunca se habría podido imaginar lo que aquella tierra llegaría a significar para ellos. Únicamente buscaban un lugar donde poder disfrutar de la libertad de culto. Como muchas veces ocurre en la vida, la realidad se convirtió en algo mucho más grande que el plan original. Desembarcando aquí, en Plymouth Rock, y estableciéndose en los alrededores, los peregrinos hicieron frente al primer invierno. Perdieron a más de 40 de sus amigos, pero gracias a la generosidad de los nativos americanos de aquella zona, los demás pudieron sobrevivir. Conforme iban pasando los años, más personas realizaron este viaje. Aquí encontraron un lugar donde asentarse. La costa este estaba cada vez más poblada y llegaron a formarse 13 colonias. Cuando surge el conflicto de la Guerra de Independencia, estas 13 colonias estaban bajo el gobierno de la corona británica. La tensión había ido creciendo con el paso de los años, hasta que finalmente estalló la guerra entre las colonias y la corona. Los británicos son vencidos y las colonias firman la Declaración de Independencia, aquí en la Sala de la Independencia en Filadelfia, el 4 de julio de 1776. 4 días más tarde, el 8 de julio, las campanas repican en Filadelfia cuando la declaración es leída en voz alta. Una de estas campanas que sonaron es la llamada Campana de la Libertad, que más adelante se convertiría en un símbolo de libertad. A lo largo de los años, América se convirtió en el paraíso para aquellos que buscaban refugio de la persecución religiosa. Aunque era en Europa donde había nacido la Reforma Protestante, en muchos países se había estancado. La nueva religión, que había sacado a la luz doctrinas olvidadas, ahora controlaba y disciplinaba, como antes lo había hecho la Iglesia Madre. No aceptaban a los disidentes ni a los inconformistas. Algunas personas buscaban nuevas oportunidades y esta nueva tierra por descubrir resultaba un lugar apropiado para ello. Los nuevos peregrinos eran conscientes de la tiranía que las iglesias oficiales habían impuesto en Europa y reconocían la corrupción de sus dirigentes y predicadores, a menudo lacayos del gobierno. Para evitar esto, los padres fundadores elaboran la Constitución y la Carta de Derechos, que son las bases del gobierno de los Estados Unidos de América. Fueron muy cuidadosos para que ambas instituciones, Iglesia y Estado, permanecieran separadas. De esta manera se lee:
El Congreso no debe hacer ninguna ley que establezca una religión, ni tampoco prohibir el libre ejercicio de ella. La Iglesia no estaba más bajo de la jurisdicción del Estado y el Estado no podía favorecer a ninguna iglesia en especial. Por el contrario, todos debían ser iguales ante la ley. Fue Benjamin Franklin quien dijo: creo que la religión es buena cuando se sostiene a sí misma. Tal es así que la religión en Estados Unidos no depende financieramente del Estado. Esto fomentó la formación de muchas iglesias. No había, ni tampoco hay ahora, una iglesia oficial en Estados Unidos de América. No hay una denominación o religión oficial. Por el contrario, prima el principio de la separación entre la iglesia y el Estado. Esto, más que ninguna otra cosa, es lo que ayudó a hacer grande a Estados Unidos y ha sido la base de su próspero pasado y presente. La libertad de culto es la base de todas las demás libertades. Y cuando esto es así, las demás se suceden en rápida progresión. América será el suelo fértil en el que muchas iglesias surgen. Durante las sucesivas semanas y meses, veremos algunos de los acontecimientos que tuvieron lugar y se desarrollaron en esta tierra de libertad. Quédate con nosotros en los próximos episodios, mientras continuamos nuestro viaje y exploramos nuestro linaje. Bueno, María Claudia, yo te quiero agradecer a ti y a Marta por esta oportunidad. Yo le pido perdón a los estudiantes porque en realidad es un libro, el libro de Tom Bowles resumido, y eso que me faltaron 4 capítulos que no alcancé realmente a resumirlo, pero sí les di algunas de las bases de lo que él habla, como el voluntarismo y otros temas de la libre empresa. Pero les animo de todo corazón a que estudien esta historia porque es el único ejemplo que tenemos de grandeza, porque por muchos años ellos han mantenido esa hegemonía y esa primera potencia, y allí encontramos realmente los principios de la prosperidad, de la riqueza, de la economía, de la libertad, es en esos fundamentos. Entonces les animo. Hay otros videos que después por el chat yo se los voy a sugerir para que los vean y que valoren. Esa gente dejó todo, entregó todo, se sacrificó para fundar una patria libre. Podemos nosotros luchar para tener una patria libre. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lisbeth, de verdad que muchas gracias. Yo les pido un aplauso para ella porque no escatimó ningún esfuerzo para entregarnos de su conocimiento y para preparar esta clase. Bueno, quedan 15 minutos aproximadamente, 10 minuticos, que queremos abrir para las personas que quieran hacer algún comentario, alguna pregunta acerca de lo que nos compartió Lisbeth. Sabemos que hay muchas personas inquietas aquí de todos estos que me están escribiendo por el interno. No sé si alguno quiere pedir la palabra, alza su mano, por favor. María Claudia, Nubia Sosa levantó la mano. Perfecto. Nubia, adelante. Nubia. Tienes que habilitar tu micrófono, Nubia. Parece que tiene problemas con el audio o algo. Bueno, alguien que quiera compartir inquietudes, aprovechemos a Lisbeth, que de verdad este es un tema bastante amplio. Esto es apenas el abrebocas para que podamos todo este conocimiento tan grande que necesitamos, o sea, que nos da la luz de lo que podemos de verdad lograr. Entonces, pues aprovechemos las preguntas. Juliet Inchima, dale. Juliet.
Bueno, para mí esto es como un abrebocas, como lo están diciendo, y es como todo un planeta abierto dentro de mí, porque pues muchas veces uno trae todo esto en información, en películas, en libros, en frases, así como ustedes nos lo están gestionando en este momento, y ver realmente de dónde venimos, cómo es toda esa, muchas veces manipulación y todas las, digamos, capacidades que tiene el ser humano para poder ir más allá. Y ese más allá está tan cerca y está en nuestro corazón, que es Dios. Y nosotros muchas veces nos vamos a muchos estudios, muchas cosas, y realmente, como tú lo decías, la verdad está ahí, al alcance de ese gran libro que tenemos. Entonces, darte las gracias, Lisbeth, por poner a nuestro alcance todo ese conocimiento de todos los años de estudio, de vivencias en países y bueno, todo este alcance que Dios te ha dado para este tiempo, ¿no? Para que empieces a donarlo y a darlo a las nuevas generaciones, que son ellos los que tienen que saber que hay un conocimiento anterior que deben de absorber y ponerlo en práctica, no para ser como nuestros mandatarios actuales, sino para ser esas personas visionarias que pueden alcanzar, tener una mutualidad o tener todas estas cosas bonitas que se han dado de generación en generación, pero que han sido transgiversadas. Entonces, muchas gracias. Un aplausito. Gracias, Judith. Yo quisiera, Lisbeth, que cerráramos. Me gustaría que tú les compartieras ese mensaje a los jóvenes, a estos jóvenes que están en la universidad, a estos jóvenes que están a punto de graduarse. Tenemos aquí cerca de 40 muchachos de la Academia de Dibujo Profesional de Cali que están tomando este curso para completar requisitos de grado y muchos de los que estamos aquí que están con ideas de emprendimiento, con ideas de generar mutuales para prepararnos para todo lo que viene, porque es que me preocupa que en este momento muchos ignoramos lo que ha sucedido y el que no conoce la historia está condenado a repetirla desafortunadamente y de repetirla mal. Entonces me gustaría que cerremos esta tarde con ese mensaje de tu parte, por favor. Bueno, gracias. Lo más importante, lo que tú dices, es conocer nuestra historia, la historia del mundo, conocer cómo se han dado las cosas, todo el panorama, la lucha de los pueblos, los que han querido siempre tener ventaja, estar por encima de los otros. Y yo creo que realmente esa frase tan famosa de si desconocemos la historia, pues vamos a cometer los mismos errores. Entonces, yo le animo mucho a los jóvenes, número uno, que lean mucho, que estudien su historia, que se reúnan, que hagan grupos de estudio, que profundicen mucho en este tema. Y con la situación actual, que sean emprendedores, que busquen ejemplos de emprendimiento, que salgan adelante, que cuando puedan viajar y puedan salir, salgan, porque cuando uno conoce otra cultura, otros gobiernos, otra economía, la mente de uno se expande mucho más, se llena de toda esa cultura y aprende a amar uno más lo nuestro. Creen, siempre inventen. Los que tienen fe en Dios, pídanle a él ideas. Yo recuerdo un primo mío árabe. Él tenía una empresa él primero inicialmente vendía el polvo Fleischmann a todas las panaderías. Él era distribuidor aquí en Colombia. Y un día no tuvo más esa distribución, su negocio se vino abajo, entró en quiebra, debía mucho dinero a la DIAN. Bueno, en medio de su llanto, eso le sirvió a él, esa quiebra, para buscar a Dios. Y él una noche se quedó sin ir a la cama, se fue a la terraza a llorar y a llorar. En un cuartico que tenía ahí, sintió que le decía: quiero que traigas tales elementos, traes harina, traes esto, traes los otros.
A las 4 de la mañana, él dice que él recibió una nueva receta y él empezó y hoy en día él tiene una gran distribución, él vende, él llegó a ser más próspero que cuando vendía la marca de otro. Entonces yo les digo, jóvenes, inventen. Para mí, el Salmo 23 tiene un secreto, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahí está un grande secreto. Si a mí me pastorean o me señorean, gobiernan mi ser interno, las dudas, el temor, la preocupación, el pánico, pues yo me voy a paralizar y no voy a hacer nada. Pero si realmente yo me dejo pastorear por él, si realmente es Dios el que me señorea, yo creo que nada me faltará. Nada le puede faltar a una persona que es señoreada por Dios. Entonces yo te preguntaría, ¿qué tienes en tus manos? Entonces uno me responde, yo sé hacer tortas. Una señora en Estados Unidos durante la depresión comenzó a regalarle tortas a los vecinos y eran tan deliciosas que a todo el mundo les gustó y empezaron a comprarle hasta llegar a tener una gran industria. Lo mismo es la historia de los jugos, lo mismo es la historia del joven de 18 años que creó su primera empresa en un maletín. Él fue a su pastor en Nueva York y le dijo que quería inventarse una pasta dental y le puso 3 nombres de las cartas paulinas: Col, de Colosenses, Ga, de Gálatas, y T, de Tesalonicenses. Colgate. ¿Y qué es Colgate hoy en día? ¿Quién no se cepilla con una crema de Colgate? Entonces, lo que tú tengas a la mano, tu ingenio, tu invención, tu idea, los dones, los talentos que Dios te ha dado, colócalos al servicio del Señor. Si tú sabes escribir, escribe libros. Si tú sabes hablar y tienes buena dicción, habla, que te ganarás la vida como conferencista. Si tú sabes te gusta la culinaria, comienza a crear recetas. Lo que te venga a la mano para hacer, hazlo, que yo lo bendeciré. La bendición de Dios está con tu emprendimiento. Entonces, persevera, persiste y no creas a las malas noticias. ¿Estamos viviendo tiempos difíciles? Sí, también la vivieron los antiguos. Les voy a mandar la del video ese tan impresionante que estaba yo a las 2 de la mañana aquí sentada preparando esta clase. Me puse a ver ese video y me puse a llorar porque dije, sacrificaron a sus hijos, se iban a una tierra desconocida, inhóspita. Sabían, según ellos, que había salvajes, indígenas. Se fueron con una cantidad de dilemas, sin plata, no tenían dinero, no tenían ahorros, a llegar a ese lugar tan inhóspito como era Massachusetts, lleno de hielo. Se enfermaron, les dio la peste bubónica, la mitad de los peregrinos murieron y con 52 hombres y mujeres nació la nación de los Estados Unidos, la nación más próspera del mundo. Entonces, si hay dificultades y peligros y escasez y falta de economía, léanse la historia de los peregrinos y ustedes se van a llenar de fe y de ánimo a decir, yo puedo salir adelante, y si nos reunimos, si nos unimos juntos, podemos crear un mundo mejor. ¿De acuerdo? Entonces, ánimo, muchachos, ánimo, jóvenes, estudien y trabajen en sus ideas, persigan sus sueños, no se cansen. Y para los no jóvenes también, sigamos que no importa la edad, si tenemos un corazón joven, podemos decir, entrégame, Señor, ese monte y voy a seguir luchando por ello. Podemos alcanzar todo lo que nos propongamos en la vida. Y yo pienso, Lisbeth, que aquí es donde resaltamos que precisamente Dios nos hizo con diferentes dones para eso, para complementarnos. Porque efectivamente, pues a veces creemos que tenemos que sabérnosla todas y no, por eso lo vemos el tema del mutualismo en todo lado. O sea, Dios es perfecto y pues muy rico todo eso que nos has compartido, nos llena de esperanza y así que unidos somos más. Muchas gracias. Me uno al pico que el marito le acaba de dar allá. Un abrazo. También de Colombia Justa Libre fue mi compañero de campaña, el doctor Octavio, también fue alumno del ICES. Qué bien. Me alegra mucho. Un abrazo para todos. Nos vemos el próximo martes, 4 de la tarde. Va a ser nuestra última
clase de mutualismo y ya va a venir el grado, por favor anímense, va a estar muy lindo porque es una clase donde nos vamos a dividir en grupos y vamos a trabajar en cada uno de esos grupos cómo podemos poner en práctica todo lo que hemos aprendido en estas clases de mutualismo. Cómo arrancar con nuestras mutuales, cómo arrancar un proyecto productivo a partir de estos principios de la economía solidaria y mutualista. Y bueno, creo que quedan 8 días para reflexionar en ese libro, para escudriñar todos esos secretos y para pedirle a Dios que todos los dones y todas las habilidades que Él nos dio y que marcan la diferencia en nuestra vida, los pongamos al servicio de los demás y que a partir de allí podamos reconstruir nuestras familias, nuestra sociedad y nuestras comunidades. Un abrazo para todos en nombre de Lices. Gracias Martica, gracias Ricky, gracias a todo el equipo de Lices y de acá y a todos ustedes por acompañarnos en la tarde de hoy. Que estén muy bien. Chao. Chao, bendiciones para todos.